Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, ¿vale? Em, Vamos a seguir con este encuentro de escuela y familia, un vínculo necesario, ¿no? A favor de la vida y del desarrollo de los niños, las niñas, los adolescentes que están cercanos a nosotros. Y bueno, pongo un poco un antecedentes de dónde viene esto, que hablamos en la otra sesión de una forma muy breve, para abrir después el campo y que vosotras y vosotros participéis, ¿vale? Porque la idea es esa. La idea es, os voy a anclar un poco con lo que venimos nombrando, que vosotros libremente podáis participar, incluso contestaros entre vosotros, porque sois un grupo variado y rico de personas que lleváis recorrido en acompañamiento respetuoso o que incluso dirigís o estáis trabajando en escuelas, familias que estáis implicadas, algunas que habéis estado en unschooling, que ahora estáis en la escuela o que habéis estado en escuelas alternativas, profes también, creo algún profe o maestro que está en la escuela oficial. Es decir, es un grupo variado y muy interesante, ¿vale? Como para poder ir compartiendo, ¿vale? De profesionales y familias. Entonces yo de todas formas iré comentando también al hilo de lo que digáis, lo que pueda ser interesante. Entonces, esto empieza porque cuando empiezo a dar este ciclo de charlas taller en las distintas escuelas, cuando salgo, algunas personas que llevan las escuelas me dicen, sería súper guay si te vinieras a acompañar a las familias y a las acompañantes. Ta, 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 ta". Entonces, empezamos a hablar de esta posibilidad que se da de una forma dificultosa porque o no hay suficientes familias, ¿vale? Como para que se dé un grupo de acompañamiento o surgen otras cuestiones. Entonces se nos ocurre o se nos pasa por la cabeza la posibilidad de que se unan varios espacios para tener un grupo suficiente de familias y acompañantes que puedan ser acompañados, ¿vale? Entonces yo empiezo a hablar con distintos espacios de esto y surge la posibilidad de abrir un foro en el que hablemos de escuela, familia, de esa unión, de cómo se pueda dar, ¿vale? Y de qué necesidades existen, ¿vale? Dentro de ese continuo de acompañamiento del que yo hablaba el otro día, de escuela y familia. Eh, También de cómo son estas propuestas, necesidades, dificultades, facilidades que aparecen en los distintos tipos de familias, dependiendo si estamos o no vinculados a espacios de acompañamiento, somos familias más tradicionales, estamos iniciando este camino o ya vamos de vuelta y ya estamos en, no sé, ya es que ni nos interesa el acompañamiento respetuoso porque estamos en otra onda, pues cada uno estará en lo que esté. Y al mismo tiempo, también qué sucede con los espacios de acompañamiento, sean escuelas tradicionales, sean, bueno, madres de día, escuelas activas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, y veíamos que había necesidades diversas, ¿no? Y yo os hablaba de, ¿y cómo podemos dar un pasito a favor de la vida, estemos donde estemos? Seamos una profe de una escuela tradicional con un poco más de conciencia, seamos una familia de una escuela tradicional que quiere acompañar o está acompañando de una manera más consciente, seamos acompañantes de una escuela activa, que vemos que hay algunas familias que pueden tener necesidades de acompañamiento. ¿Qué pasito podríamos dar cada uno, cada una, desde donde nos encontramos, ¿vale? Para ir más a favor de la vida y para sentir que vamos unidos, escuela y familia, ¿vale? ¿En qué lugar nos podríamos encontrar? Entonces ahí salían cosas súper interesantes que comentabais vosotras, ¿no? De vuestras vivencias, de vuestras experiencias, de vuestras inquietudes, ¿vale? Y yo también os señalaba ahí cuánto tiene que ver eso contigo, ¿no? O sea, cuánto tiene que ver esta inquietud contigo, con tu propio proceso, ¿no? Y qué puedes aportar. Puede ser una pequeña aportación. No seas muy ambicioso, muy ambiciosa. Mira que se pueda dar para que haya satisfacción y para que no sea violento ni forzado, ¿no? Porque hay personas que venimos de entornos de mucha conciencia. Aquí hay gente que habéis hecho trabajo de formación de años conmigo o gente que habéis estado bueno, mira, Vero, que estaba en la Puerta Azul, Karin, que estaba en la Puerta Azul hace tantos años y luego habéis seguido en espacios de acompañamiento, que tenéis un recorrido de acompañamiento interesante, ¿no? O personas que estáis muy vinculadas a lo mejor a la pública, aunque no estéis de acuerdo con todo, ¿no? Y queréis hacer ahí algo, ¿no? O creadoras
escuelas activas y que tenéis más o menos claridad sobre las necesidades de las familias. Entonces, sea desde donde sea que tú estás, vas a poder dar un pequeño pasito para estar más cerca. Si eres escuela de la familia, si eres familia de la escuela, para que esto se dé de una forma más unida, ¿vale? Y a favor de la vida, a favor del desarrollo, del acompañamiento respetuoso, ¿vale? Esta es la línea. Cosas que contabais. Hablabais de cierta soledad, a veces, en los espacios de acompañamiento, o peso, o la necesidad de mucho sostén por parte de las acompañantes, de los espacios respetuosos, ¿no? Que necesitaba de ser sostenido, ¿vale? También, de que vosotras os sintierais sostenidas. Eh, Luego hablabais de cuestiones que podían ser cuestiones a tratar entre escuela y familia, ¿no? Como por ejemplo acordar ciertos básicos de movimiento libre, de cómo puede funcionar el tiempo de comer con los niños más pequeños, que se repita en escuela y familia, llegar a acuerdos, ¿vale? O considerar o poder ir yendo hacia que tanto la escuela como la familia sean un lugar cada vez más relajado y más seguro para los niños y para los adolescentes, donde puedan desarrollarse. También aparecía la pregunta de ¿qué es respetuoso? Porque lo que es respetuoso para mí tal vez no lo es para ti, ¿no? Entonces podría abrirse un debate ahí. Aparecía también el tema de los límites. Cómo enfocar los límites, tanto desde la familia como desde la escuela, darse ideas y ver cómo podría ser una manera unificada. Incluir intereses y habilidades también de los niños y de las niñas, esto más quizás en la escuela pública, porque en las escuelas activas esto está a la orden del día, pero de qué manera, ¿vale? Salía, pues por ejemplo, un caso de un niño neurodivergente, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades puede tener? ¿Cómo se puede incluir un poquito esto? No vas a poder montar un ambiente preparado, relajado, convencer a todo el equipo, eso no te va a pasar. Bueno, a lo mejor sí, pero va a ser un poco extraño, ¿no? Pero sí vas a poder dar un paso. Y ese paso está bien que sea poco ambicioso, seguro y sólido, y que tú sientas bien la confianza dentro de ti para poder darlo, en cualquiera de los casos en los que estés, ¿vale? Entonces, ayuda que haya un grupo, ¿no? Que también te sostiene, te acompaña, estás escuchando, te sientes recibida, ¿no? Em, bueno, abristeis muchos temas muy, muy interesantes. Supongo que habréis visto algunos el vídeo, otros estabais presentes. Se habla de la importancia de la unión entre los proyectos, de que los proyectos pudieran estar más unidos entre sí, los proyectos de acompañamiento, hacer más piña. Yo tenía una propuesta que era poder hacer un grupo de acompañamiento, pero móvil, en que fuéramos rotando por los distintos espacios, ¿no? Era una de las ideas que estaba ahí. Y también unión de proyectos y familias, es decir, de escuela y familia. Buscar maneras en que acompañantes y familias o profesores y familias podamos juntos pensar, juntos buscar soluciones creativas o juntos ir a un lugar más esencial de acompañamiento. ¿Quién va a poder orientar, poner un poco más de presencia y amor? ¿Quién la tenga? Quien tenga más presencia y amor es quien la va a poder poner. Y va a ser quien inevitablemente va a llevar a la otra parte a un lugar más esencial. ¿Entendéis? Esto no es una cuestión de tirar, tirar o no tirar como una pretensión mental. Es que si estás más presente, si estás con más amor, si comprendes más el desarrollo y eres respetuosa con la otra persona que tienes enfrente o el grupo que tienes enfrente, inevitablemente algo de esto va a quedar y un pequeño paso se va a dar. ¿Se comprende esto? Es decir, es una cuestión energética, no es una cuestión tanto mental, porque si voy con lo mental es más complejo. Tengo una pretensión y quiero forzar y sé lo que es mejor. No, no es desde ahí. Es desde que yo respete el proceso también cuando entro en esa dinámica. ¿Vale? Entonces, bueno, se hablaba también de la dificultad para la comunicación con la escuela ordinaria, a la hora de compartir las necesidades auténticas y los intereses de los niños y adolescentes, porque no hay una comprensión, porque el lenguaje es otro
y porque las palabras, que a lo mejor muchos de nosotros hemos hecho procesos largos para poder llenar y comprender y tenemos experiencias sobre ello, ¿vale? Eh, mm, bueno, parece como que no significan lo mismo, ¿no? O que no hay, porque es otro paradigma, ¿vale? Nosotros estamos hablando de otro paradigma de acompañamiento, con lo cual tocaría un poco como, bueno, acercarlo, tocar así un poco, tocar así un poco, ¿vale? No, no, así. Y cuando ya hay un poco más de seguridad aquí, esto está establecido, a lo mejor puedo tocar así otro poco, ¿eh? Y cuando está establecido, a lo mejor ya así, y llegará un momento, no sé cuándo, que a lo mejor sucede esto, qué bello, ¿no? ¿Mm? Si de entrada hago esto, esta es la respuesta, ¿vale? Porque es que es inviable, no se puede dar, ¿vale? Ok, entonces, bueno, como a mí me escucháis a menudo, bastantes de vosotras, ¿vale? Pues me voy a callar un poquito y os voy a dar la palabra para que podáis comentar cómo es vuestra experiencia, qué os apetece compartir, qué necesitáis con respecto a esto, qué ideas tenéis, ¿vale? E incluso si tenéis propuestas concretas también que se puedan recoger, aunque al final daré un espacio específico para esto, podéis empezar a abrirlas, ¿vale? Ok. Hola, buenas tardes. ¿Puedo Hola, hablar? ¿quién eres? Soy Sí, claro. Isabel. Soy Isabel, de los Isabel, a ver, Lazarillos. sí, espera que te estoy buscando aquí en el panel. A ver, te quiero anclar aquí. Vale, ok, Isabel, bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por esta reunión, Mon, que sé que no es fácil. Ya la hiciste el miércoles pasado y casi porque no podía asistir, pusiste otra reunión hoy, ¿no? Entonces, yo en un principio era una de las que tú comentabas que después de hacer la reunión, el encuentro en mi escuela con los padres y madres, nos quedamos con ganas de más, ¿no? Entonces, yo te propuse eso, ¿no? Que vinieras a la escuela, hacernos una formación o algo y finalmente no salió porque los padres dicen que sí, pero luego, bueno, por cuestiones de tiempo, también de economía y demás, pues bueno, no salió. Entonces, me seguí quedando con las ganas y luego tú me contactaste y me diste esta primera pincelada de idea, ¿no? De hacer comunidad. Yo, vamos, lo que realmente en un principio te pedía, digamos, ¿no? Era, bueno, que en mi escuela nos hicieras una formación, ¿no? A nosotros, a las familias y a los acompañantes. Pero bueno, realmente quizás pueda ser incluso más rico, ¿no? O conseguir hacer una red de escuelas o de comunidad. Me gusta lo que has dicho de una formación, como has dicho, que lo copia, un grupo de acompañamiento móvil, ¿no? Quizás una formación donde nos podamos ir entre varias escuelas, o madres y padres también si lo desean, que se unieran a la escuela que tuviera más cercana o a la que pertenecieran sus hijos y sus hijas, y nos fuéramos cada vez, cada mes o cada vez que decidiéramos que nos íbamos a reunir, se hiciera en una sede, ¿no? En una escuela. Conoceríamos el espacio de todas las escuelas, veríamos de dónde brilla cada escuela y cuál es la debilidad de cada una y la fortaleza, y nos podríamos mutuamente alimentar de eso unas y otras, ¿no? Porque al final somos, no es que seamos muchas, pero bueno, somos unas cuantas y cada una, yo estoy segura que brillamos en una cosa, ¿no? Pues de esa manera nos podríamos alimentar. Esa es una propuesta que yo lanzo así porque me encantaría formar comunidad y también quiero seguir formándome en esto que tanto se habla de acompañamiento respetuoso, que también es verdad lo que se dice que es respetuoso, ¿no? Para ti o para mí, ¿no? Que siempre, por lo menos, intentar para los niños y para los adolescentes un lugar seguro y relajado, ¿no? Eso quizás sea más claro, ¿no? Y saber poner límites, límites con amor, por supuesto, y todo esto. Ahí es donde me gustaría a mí hacer más hincapié y te pido a boca llena que me gustaría formación contigo.
de una manera o de la otra o de la otra, como pudiera ser. Vale. Mm. Gracias, Isabel, como súper clara, concreta, directa y te lo agradezco muchísimo porque es algo que no es fácil hacerlo así y solemos como, bueno, a mí se me da mejor como abrir el mapa, el melón y luego hay que concretar y llevarlo a tierra, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me parece súper bonito que las escuelas activas podáis estar en contacto, que podáis visitaros, que podáis conoceros, incluso que otras personas que no forman parte, profesores o gente, ¿no? Que está trabajando en la pública, pero que tenga interés por integrarlo, que pueda conocer vuestros espacios, porque son unos espacios en general hechos con mucho amor, con mucho respeto, con mucha dedicación y bueno, a mí me gusta mucho la idea. Ok, pues vamos a orientarnos a ver. Yo estoy disponible, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Para quien no lo conozca, porque hay gente que no lo conoce, Los Lazarillos es una escuela, ¿vale? Bueno, ¿cómo os llamáis? Os llamáis escuela libre, Sí, ¿verdad? escuela libre. Que hay en Sevilla, ¿vale? Como orientada hacia el acompañamiento respetuoso de peques, desde chiquitujos, de todo, porque los más pequeñitos son muy chiquitujos, ¿verdad? Estamos intentando la Hasta, secundaria. hasta la secundaria, empezando, ¿no? De momento no la tengo. De momento no, estás enfocando. Ok, Estoy empezando. vale, muy bien, ok. Cristina quiere hablar. Vale. Ah, Cristina. Sí, gracias, Karim. Pues Cristina, tú puedes hablar cuando tú lo necesites. Hola, gracias, Mon, por este espacio Hola. y, y a todos los que estáis, a todas. Eh, Me parece estupendo esto que hablaba Isabel, ¿no? De crear esa comunidad en la que nos podamos nutrir. Eh, yo estoy también en una escuelita aquí en Chiclana y bueno, Sevilla di que tampoco está tan lejos. Así que acompaño a peques en la etapa de primaria y bueno, nosotras sí que tenemos esa como establecido entre nosotras de darnos el permiso de al menos 3 días al año ir a visitar escuelas, porque consideramos como fundamental el nutrirnos, el salir de nuestra burbuja y, y bueno, ¿no? Aprender también de las compañeras, que hay muchas otras maneras que no son las que nosotras venimos haciendo y es muy fácil entrar en una rutina pensando que es la única, ¿no? Y, y bueno, así que para mí sería un apunto. Y estoy convencida que para Inma también. Eh, sí que quería traer algo y es como cómo llegar a un punto en el que la educación respetuosa también sea respetuosa. Yo desde mi lugar, bueno, soy madre también, eh, pero que sea respetuosa como acompañante, porque es muy fácil entrar en el 24/7. Esa disposición a estar 24/7, a mí personalmente me satura, ¿no? Es como, aparte tengo familia. Entonces, ¿cómo encontrar esa, cómo no olvidarnos que también tiene que haber una parte de respeto hacia nosotras como humanas para también luego poder nutrirnos? Es como, no vine la semana pasada porque ya tuve 2 tardes de reunión, otra tarde más, no podía, o sea, como de autocuidado, ¿no? Y también pasa como madre, ¿no? Que también nos saturamos y es como cómo llegar a un punto, cómo crear una sinergia entre ese cuidado. No sé, escuchaba, ¿no? Y de repente he sentido como esa cosa de, claro, una tarde más o un fin de semana o una cosa así, y de repente ha sido de,
para mí hay un punto de trabajo, ¿no? Entonces, es como nutrirnos está bien, pero dentro de mis horas de trabajo necesitaría. Porque si no, es como que se hace, o sea, dejo de respetarme y Sí, faltar totalmente. a mi familia también, ¿no? En algunos aspectos. O sea, entonces, ¿cómo encontrar esa armonía? Muchas gracias. El otro día en la charla, en la introducción, bueno, en la charla, en el encuentro, yo hablaba del PESTA, de por qué cerró el PESTA. Fue por esto. Mauricio y Rebeca decidieron cerrar con muchísimos alumnos de Entra, con el centro homologado funcionando estupendamente, porque sentían que no era coherente que tuvieran que estar acompañando las necesidades de acompañamiento de las familias, ¿vale? Cuando ellos también tenían a sus familias que querían acompañar y que por eso habían creado un ambiente relajado. Entonces decidieron cerrar y crear la comunidad León Dormido, donde las familias sí estaban comprometidas. De hecho, eran las que acompañaban a sus hijos, no había acompañantes oficiales, ¿vale? Entonces, entre una cosa y otra, seguramente hay lugares intermedios, ¿vale? Yo cuando estabas hablando de cómo puedo yo nutrirme y no emplear más tiempo, bueno, en tu caso para mí es claro cómo puede ser, porque ha sucedido así en otras ocasiones. Es decir, si el acompañamiento se hace durante el tiempo en el que estáis trabajando y la devolución se hace a las acompañantes que no pueden estar presentes en otras horas durante el tiempo en el que estáis trabajando, sirve también, porque es muy directa. Es decir, una cosa es lo que habla Isabel, que es también más como formación, ¿vale? Como ir un recorrido, ir viendo necesidades auténticas de los niños, acompañamiento emocional, cómo acompañar intereses, qué me pasa como acompañante, cuáles son mis sombras, ¿vale? Tú, porque cada escuela y cada persona necesita algo diferente, tiene recorrido en esto, ¿vale? Y aún así, yo tengo la sensación de que cuando yo he ido a verte, te ha servido a lo mejor lo que te decía, ¿no? Que eran 2 apuntes, no era nada de... Pero la mirada externa puede ayudar, ¿no? Y tal vez no necesitas 4 horas por la tarde de formación. Eso es. Entonces, quiero decir que dentro de lo que se genere, de lo que necesitéis que se genere, yo entiendo que se puede incluir las necesidades reales de las acompañantes y las familias, dentro de un orden, claro. Si cada uno tiene una necesidad distinta y somos muchos, pues tenemos que ver cómo enfocarlo, ¿vale? Pero claro, yo creo que esa flexibilidad es imprescindible, porque si os agotáis como acompañantes, no hay ambiente relajado. Y probablemente llegue un momento en el que no podáis sostener los proyectos, porque tienen ya de por sí sus dificultades. No es ordinario, ¿vale? Es una estructura viva en la que corresponde atender muchas cosas, que está muy en movimiento. Entonces necesitáis descanso, reparación, calma. Para algunas personas estos espacios de formación son espacios de reparación y calma, ¿vale? Solo que cuando ya los has vivido mucho, que creo que es tu caso, ya no tienes tanta necesidad. Tal vez necesitas otra cosa, otro tipo de acompañamiento más individual, que observen cómo estás trabajando y que te puedan nombrar, que te puedan acompañar sobre la marcha. Y eso te va a servir para estar tú atenta a eso durante el resto del mes, ¿no? Algo así me sale. Y esto que tú comentas con respecto a los acompañantes, yo lo extrapolo totalmente a los que estáis en la educación pública. Para mí fue increíble este tiempo que pude estar, ahora este otoño, cómo mis compañeros de este centro donde yo me sostuve como un mes y medio, em, trabajaban fuera de su horario. Yo no comprendía por qué trabajaban fuera de su horario. Cuando tú trabajas fuera de tu horario, le estás diciendo al sistema que no pasa nada, que tú le cubres. Si tú no trabajas fuera de tu horario y realmente es coherente, ¿vale?
con tu capacidad humana, lo que estás haciendo en las horas que disponen para que lo hagas, llegará un momento en el que esas personas que lo organizan se darán cuenta de que así no funciona, porque se quedan muchas tareas pendientes. Si tú no las dejas pendientes y sigue funcionando todo y no asumes la crisis que se puede producir, que es real, es una crisis real que ya existe, que tú estás tapando, tú estás siendo solidaria o solidario con algo que te está explotando. ¿Se entiende? Y es un poco lo que está nombrando Chris. Es como hay un límite. Es que yo estoy trabajando en desarrollo humano, yo estoy trabajando en ambientes respetuosos y no me respeto. No puede ser. No es coherente con la vida. Es necesario que sea desde otro lugar. Entonces, a veces desde ahí es verdad que las personas que podemos acompañar desde fuera descargamos la función de los acompañantes, de acompañar a familias, etc. Y en la escuela pública, pues yo creo que tenéis que plantaros y decir, bueno, se han acabado las horas de esta semana. Y ser coherentes con la realidad. Cuando uno es coherente con la realidad, es verdad que va de crisis en crisis, pero acaba ajustándose. La realidad se impone siempre. Solo que si yo la salvo, la tapo, es lo mismo que cuando acompañamos a los niños y tratamos de salvar sus carencias, de no, de todo esto que hacemos, esta especie de como inopuente, decía Mauricio Will, el gran pecado capital es ayudar, así decía, ¿vale? Como claro. Y a veces hacemos esto también en los sistemas de acompañamiento. Nos ponemos en la ayuda, en el salvar al otro por encima de los recursos y la energía que puedo poner. Y es verdad que hay una responsabilidad. Cuando un padre o madre lleva a sus hijos a un ambiente de acompañamiento respetuoso, bueno, no es solo que lleve a sus hijos, es que se lleva a él mismo también o a ella misma. Es responsable de iniciar un proceso de acompañamiento. Si no, va a afectar al ambiente relajado. Y las acompañantes van a tener que estar por encima de sí mismas apagando fuegos. Y esto no corresponde. Ok. Gracias, Chris. Hola, no sé si puedo hablar directamente o pido la voz, como Sí, veo ¿te silencio. presentas? Sí, soy Ana, trabajo desde hace unos cuantos cursos, 8 creo, en Myland, en Bollullos, en Sevilla. Ay, Ana, que no te conocía. Ah, es Ana. No me Hola, es que Ana. tengo Ana. poca luz. Hola, Tienes Ya, cariño. ya. poca luz, sí. Sí. Sí, sí, ahora me voy a encender un poco más, pero es que no, se va yendo. Pues bueno, también estuve con Mon y coincidí con Karin en un año, estuve con Mon un par, hace ya bastantes, en formación. Y bueno, cuando me invitó a participar, el miércoles pasado no pude estar, pero sí me he visto las charlas y escuchando de la otra semana y de esta, y centrándome un poco en el tema relación familia-escuela, ¿no? Que es lo que ocupa este espacio. Myland, bueno, supongo que muchos lo conocéis o habéis oído hablar. Para mí es un cole que es un poco híbrido, ¿no? Entre un colegio, una escuelita pequeña, respetuosa, con poquitas familias y con un acompañamiento pues muy, muy cercano y normalmente una forma de haber nacido, pues, bueno, pues con personas que están muy en contacto con la familia muchas veces, o bueno, el hecho de una escuela muy pequeñita, ¿no? También toda esa cercanía que se da y todo lo que se pone a la hora de poner en marcha ese proyecto, o los que yo he podido ver un poquito, una mezcla entre eso y luego pues un cole ya
más estructurado o más, sí, estructurada quizás sería la palabra que me sale ahora mismo, y más grande. Ha ido creciendo a lo largo de los años. Ahora en infantil y primaria, donde yo estoy, estamos 10 profesores y hay 100 niños y niñas. Y es verdad que a lo largo de estos años ha crecido, ha evolucionado en múltiples cosas, como todos estos proyectos que están, como habéis dicho muchas veces, siempre en movimiento y en cambio. Y mi observación es que ha evolucionado mucho en torno a una mayor estructuración de muchas cosas. También de, por ejemplo, la relación con las familias y de cuándo, cómo, de qué maneras, todo esto y creo que eso ha sido, desde mi punto de vista, en general, muy necesario y es positivo a la hora de cuidar, por ejemplo, unos aspectos que habéis sacado ahora, ¿no? Que son el autocuidado de las profesoras, de las acompañantes, de las personas que están allí día a día y que necesitan también de sus tiempos, su descanso, su desconexión y todo eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo he vivido una evolución desde un contacto mucho más, sin mucho límite, directamente por teléfono, con nuestro teléfono personal, por WhatsApp, con las familias que te escriben pues a cualquier hora o así, ¿no? Y a veces te puedes sentir bastante incluso invadida, a ir poniendo poquito a poco un poquito más de límite y de estructura, ¿no? En vías de comunicación, incluso en horarios y en espacios. Y creo que eso ayuda y que es necesario tener esos acuerdos y esas estructuras que se van dando para que esa comunicación no pese demasiado y no sea invasiva, etcétera. En cuanto a lo que es relación escuela-familia, es súper amplio. Para mí, una de las dificultades que yo he vivido quizás más a menudo es esa falta de, como de encaje a veces que se da entre las individualidades de cada familia y de cada niña o niño y el conjunto, ¿no? Cuando además la escuela va creciendo, pues son más niños y niñas, también más profes, pero bueno, tienes que organizar muchas cosas y al final, siempre con la idea de atender lo máximo la individualidad precisamente y el acompañamiento lo más centrado posible en el niño, en la niña, pero a veces nos llegan de parte de las familias peticiones que son muy de tratar de hacer las cosas, por usar una expresión como muy a la carta, ¿no? De no, yo no quiero que mi hija tenga que ir o tengo que asistir a los talleres de no sé qué, porque veo que no está interesada, entonces me gustaría que tuviera mayor libertad y que pudiera elegir en salir al jardín en otro momento o no ir a tal cosa o no hacer tal otra. Y claro, por supuesto dentro de una perspectiva de acompañar y de no forzar, pero cuando hay propuestas, que las hay, en Myland las hay, y hay una estructura y unos horarios y hay una manera de tratar de hacer cosas en grupos a la vez que se atiende las preferencias, momento, estado emocional de cada niño, de cada niña, pues ese ajuste a veces, lo hacemos lo mejor que podemos, pero no siempre quizás las familias lo entienden demasiado bien o nos exigen cosas que nos parece muy difícil o incluso que no estamos de acuerdo, ¿no? En cuanto a hacer excepciones
pues de límites o de, sí, cosas así como muy gordas, ¿no? O sea, estoy hablando en cosas bastante generales, no pequeñitas. Y a la vez entiendo que es súper importante que no perdamos nunca, y a veces siendo un cole más grande o teniendo más niños, van pasando los años, yo sí siento que me lo tengo que recordar mucho, que no perdamos nunca el darle el peso y la importancia que tiene a ese vínculo y comunicación y colaboración y cooperación continua que tiene que darse entre una parte y la otra. Porque si no, pues al final a veces te ves jugando un partido en el que cada uno le echa la pelota al otro y eso no tiene ningún sentido. Bueno, son así como algunas reflexiones que me han ido viniendo y que quería compartir con vosotras. También, sí, pues a veces ocurre que hay familias que piden cosas o que te plantean problemas o peticiones que tienen mucho que ver con otros niños y niñas. No me gusta que mi hija juegue con, por favor, evita que le digan tal, le hagan cual, que se acerque a, y cosas que responden, creo yo, a una visión pues muy de eso, de no darse cuenta de que estamos en grupo, en comunidad, y que es imposible salvar a tu hija o a tu hijo de que se exponga a un montón de cosas que por otro lado son necesarias para ella, ¿no? Y que aportan un montón de aprendizaje, que además están acompañadas, ¿no? Que no les dejamos ahí a su suerte. Pero ese punto de algunas familias sí que causa como mucho fricción y es una causa de no entendimiento, digamos, que ocurre pues con cierta frecuencia. Vale. Y bueno, pues yo creo que Uy, ¿se ha parado? Son las ondas. Sí, se ha parado la imagen, ¿verdad? No solo me pasa a mí esto, ¿no? No, me está pasando a mí también. Vale, digo, no sé si era solo en mi ordenador. Ok, pues se ha parado la imagen de Ana. Tendrá que resetear, tal vez su internet se ha muerto. No se sabe. Bueno, pues Mm. es muy Le pedimos un interesante, ¿no? replay. Le Todo pedimos lo un, re- que... ¿Sí? ¿Perdona? le pedimos un replay cuando entre otra vez. Ujú. Zip, Bueno, hacia yo más o atrás. menos he ido como anotando lo que Ana iba diciendo Sí. y realmente me gustaría comentar algunas cosas, si os parece. Porque creo que es muy interesante, ¿no? Lo que ha participado y tiene mucho que ver con la evolución, una evolución orgánica que se da en muchos proyectos de acompañamiento, ¿vale? Myland lleva un recorrido largo y ha llegado a ser una escuela homologada, ¿vale? Aunque tiene un corte de acompañamiento respetuoso. Entonces hay muchos más niños y familias que se acercan a ella de lo que podían estar al principio. Y ahora mismo tiene niños desde chiquititos hasta bachillerato. Por lo tanto, es un rango grande de niños y de familias. Entonces, a mí me venía que los proyectos crecen igual que crecen los niños, ¿no? Cuando nacen los proyectos, hay una expresión en Swahili que es mamatoto, que es mamá bebé. Es la misma palabra, mamá bebé, porque cuando nacen nuestros bebés somos lo mismo, estamos en confluencia. Y a algún nivel, muchas veces, sino que haya una creación, las escuelas de acompañamiento en esta línea, nacen muchas veces en una fusión de escuela y familia. Incluso las propias personas que las crean también están pensando sus propios hijos cuando las crean en ese acompañamiento, o hay una asociación de personas que empiezan y luego se profesionalizan, aunque hay distintas maneras, puede aparecer así la escuela.
¿vale? Me corregís porque sé que no siempre es así, pero sí que es una línea, ¿vale? Que yo he ido observando. Entonces, a medida que la escuela va pasando, va creciendo como escuela, también va cambiando igual que cambian los niños. Los niños cuando son muy chicos, en la etapa egocéntrica, sostienen mucha menos estructura o necesitan que cuando son más mayores, en la etapa de primaria o incluso en la etapa de secundaria, que pueden reflexionar sobre sí mismos ya, ¿no? Entonces, en los ambientes educativos respetuosos también sucede esto. A mí me llama la atención porque lo veo desde fuera, desde hace muchos años, y lo he visto en proyectos que crecen bastante, se acaban homologando, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que cambian también las características de esos proyectos, ¿vale? Es más estructurado, los horarios son más cerrados, el acompañamiento a los padres es más estructurado y es verdad que da un orden y una tranquilidad y un relax. Y al mismo tiempo se pierde un poco algo que es algo que yo pienso, ¿cómo podemos hacer para que, estando las acompañantes descansadas, teniendo respeto, ¿no? Las familias a ese encuentro, sigamos, hace años yo escribí un poema donde me inventé una palabra que era nostrellos, era una mezcla entre nosotros y ellos, ¿vale? Entonces cuando yo escuchaba a Ana pensaba, uno somos nosotros, que somos la escuela, y otros son ellos, que son la familia. ¿Sí? Entonces, esto a mí me llama la atención, porque yo siento que es lo mismo. Para los niños es un continuo de acompañamiento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos mantener este nostrellos, ¿vale? En ambientes educativos que asumen muchos más niños y familias que crecen, que se homologan, que varían, que ya no son esa pequeña comunidad inicial donde todo era más fluido y que responde más a las necesidades de los niños más pequeños y al inicio de las cosas, a niños que están en etapa egocéntrica de 0 a 6. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cómo podemos mantener esto? Por ejemplo, para los padres que tienen a los niños más pequeños, en la etapa de primaria estar un poco más estructurados y en secundaria aún más, porque las necesidades de la comunión familia-escuela varían, al igual que varían las necesidades de acompañamiento de nuestros hijos cuando van creciendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para los que estáis en proyectos de acompañamiento, no sé si os da un poco de luz, porque yo creo que esto es importante. Yo no sé cómo lo podemos hacer. Ahora sí sé que esa pregunta es importante formularla. Porque en el momento en el que dejamos de ver que somos nostrellos, somos nosotros y ellos. Entonces, unos van a ser a veces los buenos y otros los malos, depende quién lo cuente o desde dónde o la comunión que tenga. Es decir, ya partimos de algo, ¿vale? Y es verdad, yo lo comentaba el otro día, que en sistémica se habla de jerarquías, ¿no? Y realmente en el asunto directo del acompañamiento, yo no creo que sea así. Para los niños no creo que sea así. Y al final, para quienes estamos es para los niños y los adolescentes. Yo no sé cómo podemos hacer. Ahora sí que creo que hay que mantenerlo, porque si no entramos en directividad en el sistema que nosotros mismos creamos y que tratamos de que no sea muy directivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo No creo sé que sé que algunos a sí. lo mejor me entendéis porque estáis más en el ajo y otros a lo mejor decís, esta mujer, ¿qué está contando? Ah, si tenéis dudas podéis preguntar. A ¿Vale? mí me gustaría intervenir. Sí, sí, Mm, claro. Yo un poco a colación con lo que estás diciendo, me siento bastante reflejada porque, bueno, nuestra escuela también está homologada y de alguna manera nos pudiera pasar lo mismo. Pero sí es verdad que hay más papeles, más burocracia, más institucionalizado, todo. Precisamente en estos 2 días de atrás han estado la empresa que nos homologa haciendo una visita, ¿no? Que la hace cada año. Y cada vez como que ¿Te ha quedado también? También separado. Vaya. Esto es un virus o algo que tenemos. Nos están hackeando. El gobierno, sí. El gobierno nos está hackeando. Pablo Ostras, Sánchez, pues te voy a hablar en privado. Isabel se ha
Sí, mientras vuelve Isabel, a mí es que justo he terminado de hablar y se me ha ido internet. Pero bueno, no he tardado mucho en volver y creo que he pillado el hilo de tu respuesta. Ana, estás hablando, ¿verdad? Sí, Eso es, vale. Yo estaba hablando de, bueno, si no lo puedes ver después en la grabación también, me preguntaba cosas y reflexionaba sobre la evolución de las escuelas, cómo crecen como los niños, lo que nos sí. pasa, Yo dónde nos creo que eso colocamos. me he perdido solo como 2 minutos del Vale, principio. El resto sí he estado. vale. Por dejarlo ahí, para ver qué campos abre en mi mente, en mi corazón, en mi sentir, también qué recuerdos, porque tú llevas un tiempo largo de acompañamiento. Entonces evolucionamos como acompañantes y a veces vamos dejando atrás las acompañantes que fuimos y a veces también nos toca mirarlas otra vez, rescatar cosas, ver cómo podemos hacer. Algo así me sale decir. Mm, mm. Que sea algo donde lo que prime es el desarrollo, la humanización de la relación. Y a veces esto implica límites de crecimiento. Así es. Y cuando los proyectos crecen bastante, pues se transforman las estructuras y toca repensar cómo podemos hacer manteniendo eh, esto esencial, ¿no? Que fue desde donde partimos, ¿no? Este vínculo. Y al mismo tiempo, las familias que tienen dificultades con ciertos límites, que están muy inquietas por el bienestar de los niños. A veces somos familias, yo me incluyo, que venimos de unschooling o que somos muy conscientes de los procesos de los niños y que, bueno, pues entran en entornos que inevitablemente son más adaptativos, ¿no? Entonces, también, ¿qué necesitamos estas familias o qué necesitan estas familias? Porque nosotros no acompañamos a niños, acompañamos a familias. O sea, ¿qué es lo que hay de fondo en sus peticiones? ¿Cuál es la necesidad auténtica? ¿Es de confianza? ¿La necesidad auténtica es de qué? ¿Cómo puedo escuchar la necesidad auténtica de este papá, de esta mamá? Porque vienen con todo su corazón, con toda su energía a contarme. No, no hay una maldad, no hay un... Es que debajo hay una necesidad auténtica, igual que no la hay en mí como acompañante, que no puedo más de escuchar a papás y ya no sé cómo hacer el encaje de bolillos. ¿Sí? Es decir, entonces, si retiramos todo eso y nos empezamos otra vez a ver, igual que vemos a los niños, ¿no? Desde nuestras necesidades y desde que eh, bueno, desde este nostrellos, no sé, me ha venido esta palabra tan antigua y creo que es interesante, ¿no? No es que esto es tuyo y esto es mío, no, es que esto es lo que, si yo lo miro de un poco más lejos, voy a ver que la escuela y la familia y los niños son lo mismo. Solo tengo que alejarme un poco más para verlo. Claro, para mí es más fácil verlo porque lo estoy viendo desde aquí más lejos. Entonces, desde ahí, todo eso es lo mismo. El asunto es, uno revela unas necesidades, otros otras. ¿Cómo podemos nutrirnos de eso? Interesante darle espacio. Bueno, si no le damos ahora, es una pregunta retórica, no tanto para contestarla, sino para que pueda quedar en nosotros y germine o no. Eso es el amor, que, bueno, en realidad no somos tan distintos, somos casi lo mismo y estamos en un todo. Y el respeto es esta individualidad, ¿vale? Esta membrana. ¿Cómo conjugar amor y respeto? ¿Cómo respetar sin perder el amor? ¿Cómo amar sin perdernos del respeto? Qué interesante, ¿no? Es una pregunta como para toda la vida, que nos podemos hacer a muchos niveles,
en educación, en acompañamiento con los hijos, con nosotros mismos. Bueno, pues ahí se queda. Si alguien tiene una buena respuesta, genial. Si se os ocurre después, si os apetece compartirlo en la comunidad, yo encantada de leerla, porque me interesa mucho vuestra reflexión. Hola, a mí me gustaría hablar de eso. Soy Chloe y soy madre de unos niños que van a Tierra y Sal. Y es muy interesante lo que has dicho, Mon, de nosotros y ellos, ¿no? Porque yo soy madre y no soy acompañante, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo elegí esa escuela más que nada por su acompañamiento respetuoso. Eso para mí era lo más importante y sigue siendo. Entonces, ha sido muy interesante estos 6 años que llevamos porque he conocido muchas familias y familias han entrado y han salido y tal. Y hay una evolución, como dices, pero he caído muchas veces en ese campo de nosotros y ellos, en lo que yo juzgo como familias que sí quieren crianza respetuosa y familias que, aunque dicen que sí, luego quizá no. Y para mí es muy interesante porque reconozco que estamos todos en una evolución, ¿no? Y entonces cada uno realmente eso de ser respetuoso es un autoconocimiento y estamos todos en un viaje en puntos diferentes. Y para mí, yo intento llevar a veces un grupo de crianza dentro de la escuela con la intención de que los padres y las madres vayamos más en armonía con las acompañantes. Y hemos probado varios formatos de ese grupo de crianza y empezamos simplemente compartiendo. Luego el curso después hicimos más como talleres. Luego el curso después invitamos expertos y la gente tenía que pagar. Y bueno, todos los formatos han tenido sus ventajas y desventajas. Y a mí lo que me gustaría preguntar a todos que estáis en otros proyectos es, ¿qué habéis hecho con las familias? Y para vosotros, ¿qué sentís que ha sido más exitoso en cuanto a formar esa armonía entre familias y acompañantes? A ver si ahora puedo hablar, que antes se me cortó. Yo creo que un poco a la respuesta, y lo que quería decir antes era que realmente nosotros no concebimos, aunque la escuela ya está homologada, institucionalizada, con un montón de papeleos y demás, pero no se concibe una escuela respetuosa o activa o como la queramos llamar, sin un acompañamiento a los padres también. Nosotros cuando matriculamos a un niño, no matriculamos a un niño, matriculamos a una familia. El niño sin su madre y su padre no tiene sentido, el niño y la niña, o los padres no serían padres si no hay un niño. Entonces un trío o cuarteto o quinteto, depende del número de niños que haya, al que nosotros acogemos y somos acogidos por ellos. Es como es verdad que si la escuela sigue creciendo, hay más niños, pero si hay más niños, hay más acompañantes. Siempre hay que intentar que la ratio niño-acompañante sea la idónea para poder seguir haciendo ese acompañamiento. Nosotros hoy por hoy, al menos así lo pensamos y seguimos en esa línea. Si es necesario atender a un padre por una tarde, no por un capricho, sino por una necesidad
ante ellos yo creo que es necesario atenderlos, si no estamos haciendo lo mismo que cualquier otra escuela. Porque eso a la misma vez nos ayuda a nosotros, si tiene un problema, a solucionarlo o a intentarlo al menos o darle el apoyo y a conocer, a ayudar más al niño que mañana va a venir a la escuela y va a venir con ese, del problema que tenga su madre o su padre, va a venir empapado y de lo que nosotros le hayamos dicho igualmente también. Yo creo que ese vínculo no se puede perder, al menos yo lucho con eso. Y es lo que hablábamos precisamente con la escuela, con la institución, la empresa americana está, en nuestro caso es NEA, que un poco discutíamos, bueno, hablábamos de alguna manera que eso no se puede perder. Si se pierde eso, ¿de qué me sirve a mí tener una escuela? Si es que esa era mi esencia y eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ahí está el equilibrio que hay que seguir manteniéndolo, aunque es verdad que es bueno estar homologado, a nosotros nos ha abierto muchas puertas, mucha tranquilidad, también ha hecho que sea un ambiente más seguro, porque bueno, sería un fraude, ¿no? Si terminan los niños y al final no tienen ninguna titulación, ¿qué han hecho en este tiempo, no? Pues bueno, se la ofrecemos, pero de una manera limpia, respetuosa y tranquila, intentando mantener el ambiente así. ¿Eso implica estar 24/7? Pues sí, es que forma parte de nuestra vida. No es un trabajo como tal, no es la vida misma, ¿no? Tú decides hacer esto, acompañar a una familia y hacer tribu, ¿no? La tribu que siempre en tiempos antaños se ha tenido, ¿no? Y tantos resultados daba. No debemos de perder ese norte, yo creo, porque si no estamos haciendo lo mismo que todo el mundo, ¿no? Entonces es difícil, hay veces que a lo mejor una no puede estar todo el tiempo, pero para eso somos varios acompañantes y acompañantes y estamos ahí intentando sostenernos unos a otros. También por eso decía yo formar comunidad, ayuda de MON, porque hay que estar muy bien formado y muy seguro de lo que se hace para cuando caemos o pensemos que no lo estamos haciendo bien, seguir haciéndolo. No sé, yo creo que es como una forma de vida, un estilo de vida, el elegir no es un trabajo de nuevador. Creo que si no estamos equivocados en este sentido, no se puede acompañar a un niño de nuevador, sino todo el tiempo. No sé si me entendéis. Sí, como estás poniendo la propuesta complementaria, ¿vale? Como Cris ha abierto una parte del asunto, tú estás abriendo otra parte. Intentándolo al menos que se Para pueda ti es una equilibrar. forma de vida, es una entrega, Yo entiendo que hay y que ahí te autocuidarse, por encuentras. supuesto, porque si no estamos nosotros fortalecidos, no estamos hablando nada. De hecho, yo te dije, no puedo hacer la formación el fin de semana, porque el fin de semana lo quiero para mi familia y para mí, para nutrirme y el lunes poder seguir, ¿no? Yo también pongo mi límite de mi tiempo, ¿no? Pero aún así, si en el fin de semana una familia urgentemente me necesita, creo que debo de estar. Y si no, tiro de otra persona del equipo. ¿Vale? ¿Vale? Son como dos visiones diferentes, ¿vale? Cada una pues necesita buscar sus fórmulas Claro, para respetarse. por supuesto. Ok. ¿Vale? Y a la pregunta de Chloe, que era, ¿qué fórmulas habéis encontrado para esta unión, familias acompañantes? Yo tengo una duda, Chloe. ¿Vosotros en vuestro grupo de crianza incluís a los acompañantes? Sí, bueno, como digo, en varios cursos lo hemos hecho en varias maneras, pero sí, están invitadas, sí, sí, y a veces han podido y a veces no, y sí. Vale. Ok. ¿Tenéis ideas o a lo mejor no lo habéis hecho en vuestra escuela, pero tenéis alguna idea? ¿Qué fórmulas puede haber o habéis probado en Nostrellos? O las que han salido fatal también. Mira, hemos probado esto y nos ha salido. Pues ahí voy a hablar yo. Soy Vero. Hola, Vero. Hola, Vera. Claro, es que yo escuchaba, no sé si es Chloe o Chloe, Chloe. y pensaba, bueno, yo tengo un hijo de 10 años que empezamos en la Puerta Azul hace un montón de tiempo, Ethan. y Ethan,
Y cuando os estaba escuchando decía, guau, es que yo en todo este tiempo que Izan empezamos en la Puerta Azul, cuando Izan tenía, pues creo que 3 años, y desde que yo estuve en la Puerta Azul he pasado por varios proyectos y siempre he tenido la sensación de que me faltaba esa formación que teníamos, no sé si llamarlo, sí, creo que era formación, ya no me acuerdo bien, en la Puerta Azul, porque para estar en la Puerta Azul teníamos que estar en la formación que Mon hacía, ¿no? Era como, bueno, era parte de, si no, no podías estar acompañando, para poder acompañar, porque nosotros en la Puerta Azul acompañábamos las familias a nuestros propios hijos. Y entonces en los siguientes proyectos en los que he estado siempre he echado en falta eso, porque siempre ha habido ahí una división que por un lado, en uno de los proyectos donde estuvimos, ese proyecto se terminó acabando. Intentamos que hubiera formaciones. En mi caso, había por parte de los acompañantes mucho interés para que las familias estuviéramos más en consonancia, pero por otra parte había un poco de reticencia a ser ellos mismos supervisados un poco también, ¿no? El acompañamiento, que yo intenté varias veces, de hecho hablé con Mon en un par de ocasiones para esto. Entonces, como familia, ¿no? También es como yo he vivido las dos cosas, el que sí es cierto que es que si no hay esta, en mi opinión, si no hay esta comunicación y esta como unión e intención de entendernos, ¿no? Y de ver qué podemos hacer, ¿no? Unos y otros, familias, acompañantes, según mi experiencia, pues es complicado. De hecho, pues ahora mismo mi situación actual es que el proyecto donde estábamos se ha también acabado de forma abrupta bueno, pues porque no se han respetado los límites, ¿no? Del acompañante y ha petado, como decíamos antes, ¿no? Que era como si esto no se mantiene, al final pues las acompañantes no pueden sostener todo y la presión, ¿no? Y bueno, y todo lo que supone. Entonces al final, pues a mí me falta un poco me ha faltado en todas estas situaciones y estos proyectos al final, pues por unos o por otros, poner un poco bueno, comunicarnos, ¿no? Comunicarnos y intentar encontrar un punto ahí entre lo que decíais del amor y el respeto hacia todas las partes. Y ahora me encuentro también voy a aprovechar y voy a decir, porque ahora mismo también me encuentro en la situación de que hemos probado, ¿no? A irnos a un cole público y ahora me encuentro justo con, claro, imaginaros el cambio, ¿no? De la comunicación que podía ser mayor o menor, pero había, ¿no? Y esto, pues ahora yo me siento como si tuviera una pared delante con el colegio, que como que no sé a quién le tengo que hablar, ni cómo, ni de qué manera, y bueno, estamos en un momento también ahí de cambio de búsqueda de otras cosas. Y bueno, pues no sé si me he liado un poco, hace mucho que no estoy así en una casa grupal y me falta un poco de práctica. Ya estaría. Gracias. Gracias a ti, Vero. A mí me ha gustado escuchar. Y bueno, aclara un poco, porque hay gente que a lo mejor no sabe de qué hablaba Vero. Hace años, bueno, lideramos mi familia un proyecto que se llamaba La Puerta Azul en Jerez. Vivíamos en una casa que tenía un bosque, un olivar. Entonces, la característica del proyecto era que los que acompañábamos éramos las familias, porque yo nunca he entendido que fuera algo diferente. Supongo que por eso estoy proponiendo esto de escuela, familia, una unión, ¿vale? Es decir, siempre he sentido este continuo del aprendizaje en la vida y el continuo del acompañamiento cuando los niños van pasando por los distintos referentes. Entonces, es verdad que ahí, si las personas no estaban en un proceso de conciencia, de interés verdadero en transformar su adultez para poder acompañar a esos niños, no entraban en el proyecto.
Había gente que quería acompañar, tenía mucho interés en acompañar, pero no se sentía disponible para poder trabajarse. Entonces, como nosotros conocíamos un poco las implicaciones del ambiente relajado y queríamos verdaderamente que fuera relajado el ambiente, decidimos que era así. Y todas las personas que estábamos acompañábamos a los niños meditativamente en el ambiente que había interior, exterior, y cuando terminábamos nos sentábamos en una mesa y veíamos qué había pasado, qué había sido fácil, qué no, cómo podíamos hacer, de qué no nos habíamos enterado, qué me había pasado con esto que le pasaba a mi hijo, etc. Y luego teníamos nuestras reuniones, no recuerdo si era una vez al mes o cada, no sé, Una cada asamblea, sí, días, al mes. sí, bueno, como unas formaciones y unos... Ah, Que de ahí es de donde salen mis trabajos que tengo ahora, que han crecido mucho, claro, que yo era más simple. Y claro, ¿eso qué implicaba? Estábamos en sintonía. Para mí, eso era un ambiente relajado. Creo que para los niños y los adultos también que estuvieron allí. Bueno, aquí están Karim y Vero, que súper compartimos. relajado. Era un ambiente muy relajado. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Súper relajado. Súper relajado. Sí, era súper relajado Y y si no no, directivo. y si no le erramos, pues había que con suavidad entrar la relajación. Sí, porque yo era directiva con la no directividad. Mm. Yo me encargaba de preservar el ambiente relajado, porque sabía que a un nivel profundo eso era lo que necesitaban los niños. Y si los padres llegaban allí, era porque querían eso para sus hijos. Lo que pasa es que a lo mejor no sabían cómo hacerlo, implicaba una transformación propia y ese era el límite. Así que bueno, yo sí creo que las personas que están en espacios de acompañamiento, eh, eh, bueno, si os digo de verdad lo que creo, lo que yo creo es que es necesario que estén en supervisión continua, porque si no, no pueden acompañar, ni los acompañantes ni las familias, porque lo que estamos planteando es un nuevo paradigma. Nosotros no hemos sido acompañados así. Sí. No tenemos Ah, referentes claros, cada vez un poco más, pero no están. De hecho, los que habéis estado trabajando lo veis, cómo nos saltan cosas, tenemos que verlas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que crea la sintonía. Y cuando un ambiente está con esa sintonía, ¡oh!, es un descanso para todos. Es una paz para todos. es muy sano además porque a mí me gusta el enfoque formación, que es la parte teórica de cómo se aborda las emociones, etcétera. En un formato de 2 años que lo veo muy sano porque es necesario realmente ver todo eso, se transformarse. Y también la segunda parte que es tener una supervisión para acompañar, es la práctica. Eso para mí es un buque completo, si se podría hacer así. Y acompañar de forma supervisada durante un buen tiempo. Yo digo, para mí, creo que 2 años era un mínimo realmente para entrar en eso, en ese ambiente, estar relajado, el niño es el actor de su juego, de su momento, el padre atrás conectado con la escena, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Dijiste que no dejasteis familias entrar si no tenían un proceso de autoconocimiento, no recuerdo la palabra exacta que usaste, ¿no? Para poder acompañar tenías un compromiso de revisarte. Primero, de como conocer las bases, ¿vale? Y que fueran bases comunes a favor del desarrollo de los niños y del tuyo propio, claro, ¿vale? Y después había las dos cosas. Había por una parte como esta parte más de formación, que es de lo que habla Isabel, como la necesidad, por ejemplo, de los lazarillos, ¿no? Y la parte más de supervisión, que quizás es lo que ha hablado Cris, ¿no? O sea, que es como
observar el acompañamiento y poder charlar sobre qué ha pasado dentro de mí, en el juego, con el otro, tal, no sé, poder supervisar el acompañamiento. Eso es lo que había esas dos cosas, porque era un proceso de cambio de paradigma. Es decir, que un niño que quiere ser acompañado desde el respeto y desde el amor necesita de unos adultos llenos de amor y de respeto. Es imprescindible emanar eso. Va todo junto, va Sí. unido. No hay una separación. Y de unos acompañantes lúcidos, conscientes, disponibles también. Todo es lo mismo. A mi entender, ¿eh? Que yo entiendo que mi visión es radical, lo ha sido siempre. Radical de raíz. Están claras las raíces. Y bueno, pues no había mucha fisura ahí. Y ahora de ahí a las situaciones que podéis tener algunos, que necesitáis variaciones, podéis encontrar un punto que os Hilo sirva. conductor. Un pasito, dar un pasito hacia ello. Cada uno desde la situación donde se encuentra. Todo cabe. Inma, Sí. estaba Hola. deseando escucharte. Digo, no va a hablar Inma. Ya tengo voz, ya puedo hablar. Sí, además tenía ganas de intervenir, ¿no? Como una idea que llevo desde el otro día gestándola, pero como estaba fónica no me sentía con fuerza como para defenderla, ¿no? Y es como que a mí me viene, como que escucho a las familias, ¿no? Y yo que soy acompañante, como que veo muy enriquecedor estos espacios de escuela y de familia y como por proponer como una idea de cómo hacer, ¿no? Para que de esto salga algo en claro, ¿no? A mí me venía como igual lanzar como, como una lluvia de ideas tanto para familias como para acompañantes de temáticas que nos mueven en relación a este vínculo, ¿no? Pues a lo mejor a mí como acompañante pues me mueve el autocuidado, eh, la escucha a lo mejor a la familia, la prioridad al niño, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, como poner temas como acompañante y temas como familia. Y de ahí hacer una mezcla y crear como unos puntos para crear como unas temáticas y nos pongamos unos días donde pues hoy se va a hablar de esto, ya sea, porque igual hay temáticas que se puedan aunar tanto desde el punto de vista de la familia como del acompañante. Y ese día pues se va a hablar de el autocuidado, pues el autocuidado como familia o el autocuidado como acompañante. Y ese día pues dialogar sobre ese tema. Y ir dándole vuelta a los temas que nos interesan tanto a familias como a acompañantes. Y yo creo, a mí personalmente, que, claro, yo no soy familia y encima no tengo hijos, hay una parte que a mí me cuesta ver, porque no la siento en mí, entonces me cuesta empatizar, no lo veo, o sea, hay una parte de no experiencia en mí que es difícil, ¿no? Entonces, escuchando a las familias, pues me puede enriquecer de te veo, ¿no? Te veo y bueno, al final, si queremos lo mismo, que es acompañar al niño, pues vamos en lo mismo, ¿no? Y viendo esa otra parte, a mí me puede enriquecer también en mi acompañamiento. Y viceversa, ¿no? Sí, me parece muy interesante. Yo lo he puesto ahí en el chat, he puesto temas interesantes para acompañantes y familia. Mm, Por si tenéis ideas y lo queréis escribir. Y bueno, por concretar, yo me sale decirte, Inma, ya que de ti ha salido la propuesta, que si te sí, apetece ponerlo en la comunidad, que hay mucha más gente, a lo mejor perfecto. ahí surgen temas, ¿no? Y se puede plantear.
lo que tú dices, ¿no? O sea, como tener un hilo conductor, sumando todo lo que habéis dicho, a ver si yo me sitúo, sería unión entre los espacios, ¿vale? Poder hacer algo que nos movamos. Bueno, yo le hacía una propuesta a quien era vosotros, ¿no? A Tierra y Sal, que era un día presencial y a los 15 días una reunión de 1 hora y media, como estas que estamos teniendo, virtual, ¿vale? Que podría ser una fórmula un poco más sencilla, ¿no? Para tener una continuidad de acompañamiento y trabajar, no sé, en este presencial, ¿no? O en lo que sea, o en el virtual, un tema que sea interesante para las familias y para los acompañantes, y verlo desde los dos lugares. Es verdad que los acompañantes que no tenéis hijos, mm, viene súper bien, ¿no? Poder escuchar esa visión de las familias, también a las familias, ¿eh? Escuchar a los acompañantes, que a veces no nos es fácil ponernos en ese lugar. Vale, muchísimas gracias por tu aportación. Ujú. ¿Os apetece contar algo más de vuestras experiencias? O, bueno, yo me quedo un poco con una sensación un poco como de, como que no sé muy bien qué tengo que hacer, ¿vale? O sea, algo así de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué queréis que haga? ¿No? O sea, ¿qué hago? Me siento a pensar sobre todo esto, hago una propuesta, la envío, nos vemos de nuevo. Estoy un poco despistada con esto, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque me sale más eso de cómo hacemos. Y es verdad que habéis dicho ya muchas cosas, pero realmente a nivel práctico no tengo muy claro cómo podemos hacer, porque hay gente que vivís en Cádiz y gente que está en Sevilla. Entonces, no sé cómo se puede hacer. Y al mismo tiempo me parece interesantísimo que estéis en comunión. Hombre, una posibilidad sería hacerlo online, pero eso nos haría perdernos de visitar los espacios de otros proyectos, ¿no? Lalo necesita Claro. hablar. ¿Qué? Lalo, o ¿cómo se llama? Lalo. Lalo, sí. Sí, ha levantado la mano. A ver, Lalo, claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches. Ya. Bueno, yo soy Lalo, yo soy de México, de la Ciudad de México. Actualmente me encuentro en Argentina. Estoy ahora en la Patagonia, estoy hasta el sur del continente, eh, precisamente dando unas formaciones. Y ahora escuchándolos, bueno, es gracias a una querida amiga, es que eh, llegué al grupo de Mon y escuchándolos, bueno, entendiendo cuál es la pregunta, ¿no? Entre escuela y familia. Y vengo desde hace años, soy padre de dos adolescentes de 16 y 14 años y tuvimos la oportunidad de vivir en comunidad durante 5 años en una comunidad ecológica, terapéutica, vegana aquí en la Sierra de Córdoba, en donde el proyecto educativo incluye una escuela de padres. O sea, los chicos vayan a la escuela y vivamos en esa comunidad implica que también nosotros hagamos ese proceso interno para acompañarnos. Y a través de esa experiencia, fueron 5 años, no nada más ver cómo se comportan hoy mis hijos siendo adolescentes en escuelas tradicionales, porque donde estamos viviendo no hay una escuela libre alrededor, ni tampoco para sus edades. Hay un par de escuelas Waldorf, pero hasta no tienen secundarios, tienen nada más primarios. Pero con esto fue que desarrollé, o sea, como herramientas, estas preguntas y este cuestionamiento como para entender que enseñamos como aprendimos.
y mucha de la educación que nosotros hoy enseñamos, o sea, por la pregunta de que como padre nadie me enseñó a ser padre, pero sí, en sí sí me enseñaron a ser padre a través de la observación de mis padres. Yo aprendí todo lo que sé, bueno, no todo lo que sé, sino lo que al principio empecé a compartir con mis hijos, fue por lo que yo había vivido en esa en mi infancia, en mi adolescencia y en el primer núcleo familiar. Y cómo a través de eso, el poderlo ver y poder entender cómo es cómo fue nuestro aprendizaje desde nuestra familia de origen, cómo es que hoy lo estamos repitiendo. Y escuchándote, Mono, sobre precisamente cómo es ese compromiso que tenemos de cambio de paradigma, entendiendo la imperiosa necesidad hoy de resetear, no resetear, o actualizarnos como si fuéramos aplicaciones, actualizarnos no nada más a las necesidades de los chicos, de nuestros hijos, y de las necesidades de un mundo que es completamente distinto al que nosotros vivimos. Y nosotros aprendimos cuando nuestros padres habían aprendido de nuestros abuelos en mundos distintos, que viene un desfasaje generacional de los abuelos como aprendieron, educaron a sus hijos. Nuestros padres aprendieron como aprendieron los abuelos en un mundo que ya no existía. Y nuestros padres nos enseñaron de un mundo que nosotros estábamos viviendo que ya no existía para ellos tampoco. Así que hoy los chicos, lo que veo importante para todas las familias y escuelas, es precisamente entender cómo fue que aprendimos y y en dónde es que estamos cada uno de nosotros para desde dónde estamos enseñando. O sea, desde dónde estamos nosotros acompañando y escuchando las necesidades que tienen ellos en este momento, que son completamente distintas. Bueno, no las necesidades, pero el entorno es muy distinto y la velocidad de la información que reciben en la mano de un teléfono, de un celular o de un entorno con pantallas es mucho mayor al que nosotros teníamos cuando éramos niños. Así que esta necesidad de cómo actualizarnos, cómo venir a traer esta información ahora entre nosotros. Y eso es entre padres, y es hacer convocatorias, y es hacer esto. Realmente agradezco mucho este espacio, muchísimas felicidades y gracias, Mon, por crearlo, porque es que es entre nosotros que aprendemos. O sea, quien es como, siempre hablo sobre las celebraciones entre hombres, trabajo mucho con masculinidades, ¿no? O sea, de la nueva masculinidad y el aprender a hablar de nuestras emociones como hombres. Por eso en reuniones como estas habemos 2 hombres y 15 mujeres, ¿no? O sea, así que estamos ahí bueno, cada vez hay más hombres, ¿no? O sea, eso es lo que valoro, ¿no? Cada vez que estamos siendo más conscientes de la necesidad de expresar lo que nosotros sentimos también. Y desde ahí el entender que hoy am, esta actualización y traer estos círculos de palabra en donde los que tengan más experiencia o los que hayan hecho una experiencia distinta la puedan aportar a otros. Y los que están empezando, los que quieren ser papás, puedan escuchar. Y la pregunta que dejo es como, ¿cuándo es una escuela de padres el- la edad para poder ingresar en ella? Si yo quiero ser padre o que soy padre, ¿en qué momento yo ingreso en una escuela de padres o tengo la necesidad de empezar a aprender de cosas distintas? Y eso es siempre, eso es un permanente, porque hoy mi infancia, la estoy poniendo enfrente de mí por todas las cosas que viví que hoy ya no me funcionan. Hoy ya no me funcionan muchas de las cosas que eran como una ley en mi infancia que hoy ya no van. Y que es importante para mí no seguirlas heredando y no seguirlas enseñando a mis hijos. Así que bueno, como propuesta, am, bueno, me pongo al servicio de poder generar estos espacios entre hombres y mujeres también, para padres y madres y futuros padres, para charlar sobre esto. Encuentros gratuitos, webinars, masterclasses o como espacios en encuentros en donde nos encontramos y con esta experiencia de vida en comunidad, de educación evolutiva, del proceso de maduración del ser, las necesidades de cada uno de nosotros en cada etapa de maduración, poderlas poner enfrente
y desde ahí poder diseñar cada uno de nosotros las necesidades que cada uno de nosotros y las escuelas tienen en su momento. Bueno, o sea, estoy, bueno, Muchas gracias, agradecido por este Lalo, por espacio. compartir tu experiencia, tu manera, lo que sirve, ¿no? Este apoyo, coapoyo, ¿no? Es decir, coapoyo entre iguales y, bueno, que nos sirve, ¿no? Nos sirve escuchar a otros, ver sus experiencias, ir construyendo entre todos. Así que muchas gracias por compartir, con nosotros. Un placer, gracias. Ok, ¿cómo estáis? Decís una palabrita por lo menos, los que no habéis dicho nada. ¿Cómo estoy? Pues un mantrita, algo. Agradecido, dice Lalo. ¿En qué estáis pensando? No A ver veo si le nada. sale algo. De cómo estoy, tengo que pensar cómo estoy. No, yo me siento un poco cansada ya a estas horas, pero motivada, motivada. ¿Quién habla? Yo, Inma. Inma, Ah, Inma. Es que no se ve. Vale. Yara dice agradecida, está poniendo en el chat, agradecida y tomando mucha nota. Ok, vale. Buenas tardes, yo soy Ana de Los Lazarillos. Yo, al igual que Isma, también me siento un poco agotada a esta hora, pero me siento apoyada, me siento como en una red, la verdad, y sobre todo inspirada de escuchar de las nuevas ideas y receptiva, podría decirlo. Así que muchas gracias. Yo soy Ana, otra vez. Estoy reflexiva, reflexionando mucho sobre muchas cosas. Y nada, agradezco todo lo que habéis aportado, este espacio. Y, y nada, sigo con mis reflexiones y a ver dónde me van llevando. También me tengo que despedir porque necesito atender otra cita ahora. Tengo que marchar. Así que aprovecho para hacerlo y para deciros hasta otra. Chao, Ana. Chao, Ana. Nos vemos en Mailand. Pues tenemos un par de minutitos. Ya sabemos que no se va a autodestruir la reunión, pero vamos a cerrar en un par de minutitos si alguien quiere decir algo más. Bueno, yo quiero decir algo más, yo quiero pedir algo, sí, que es como, lo que yo quiero pedir es los espacios que estáis interesados, ¿vale? En que se genere una propuesta con continuidad sobre esto, o las personas que tenéis un interés en esto, ¿me podéis ayudar? O sea, ¿podéis ayudarme a pensar o a elaborar algo que sea viable para que se pueda dar? ¿Hay alguna persona que le yo, apetezca? yo ¿Quién me es yo? ofrezco, Mon. A ver, ¿quién es yo? Es que si no me decís no os veo que sois muchos.
¿Quién ha dicho yo me ofrezco? Era Inma, desde Inma, vale, España. digo, no voy a perder la comba de alguien que dice yo me ofrezco. Vale, genial, Inma, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo creo que con que seamos 3 o 4 personas pensando, podemos generar algo interesante. Yo soy Isabel, también me ofrezco, Moni. Vale, genial. Que es más fácil vernos 3 a lo mejor y pensar en un plan, digamos, y luego ofrecerlo a los demás y ver de sumar o de modificarlo o lo que sea, que creo que esto es lo más sencillo. Muchísimas gracias. Inma e Isabel, por el apoyo. Si hay alguien más que quiera sumarse, creo que hasta 4 puede estar bien. Si pensamos más cabezas, seguro que tenemos ideas más interesantes. La verdad es que me gustaría, me encantaría ser parte del proceso, pero estoy un poco reticente por el tema de tiempo. Entonces, bueno, si por un primer encuentro sí que me ofrezco y a ver qué sale y cuánto necesitáis de tiempo y si puedo continuar o no. Vale, gracias, Clau. Vale, Yo de igual pues forma, Mon, yo de igual forma también. ujú, Yo Lalo, también por el tema de tiempos, pero conocer cómo sería la administración de la energía y del tiempo de reuniones y cómo llevarlo a cabo, pero sí me vale, interesa poder participar. vale. Muchas gracias. O sea, como recojo tanto a Lalo como a Clau y recojo también la necesidad de tiempo. Y os digo, dejáoslo estar. Vamos a ver si os estáis respetando entrando o no, porque si no tenéis mucho tiempo, está bien también. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vale. Bueno, pues con esto y un bizcocho nos, nos vamos, ¿no? ¿O qué? Yes. Nos vamos. Gracias por participar, eh, por estar ahí, por escuchar. Seguro nos llevamos algo de esto, cada uno dentro y a los espacios que habitamos. Me alegro de veros a algunos, algunas, a los que hacía mucho tiempo que no veía y llevo en mi corazón y en mi camino de vida. Y a los que no conozco, pues encantada de conoceros. Y bueno, nos seguimos viendo a través de la comunidad y cuando tengamos una propuesta más clara sobre cómo hacer, sí, pues os la trasladaremos. Sí, ok. Gracias. Vale. Chao, chao. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.